Hola a todos, mi nombre es Ayrton Escobar Meriño. En el siguiente ejercicio vengo a explicarles cómo hallar el esfuerzo normal promedio en una estructura con dos fuerzas de 50.000 newtons y 80.000 newtons que ejercen 3 barras sobre un cuerpo rígido. Pero antes de eso, no olviden suscribirse a mi canal y darle muchos likes. Bueno, trasladándonos hacia nuestro sistema rígido, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que nos da que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza de A más la fuerza EB más la fuerza FC. Y esto nos arroja un resultado de las fuerzas igual a menos 50.000 newtons menos 80.000 newtons, arrojándonos un resultado de por acá 130.000 newtons. 130.000 newtons. Entonces tenemos que nuestra fuerza F de A más nuestra fuerza FEB más nuestra fuerza FFC tiene un valor de 130.000 newtons, y esta sería nuestra primera ecuación. Luego hacemos la sumatoria de momento en E y tenemos que el momento en E es igual a 0. Entonces, esto nos arroja que menos F de A tiene multiplicado por 4 metros menos F EB multiplicado por 2 metros más 80.000 multiplicado por 1 metro más 50.000 multiplicado por 3 metros es igual a 0, y nos queda que 2 F EB más 4 F de A es igual a 230.000, y esta sería nuestra segunda ecuación. Pasamos por acá, vamos a dividir el tablerito por acá. Y tenemos que en nuestro diagrama de deformación se nos crean 3 puntos. Puntos que tenemos por acá, que serían estos 3 puntos. Y como tenemos que la fuerza de 80.000 newtons es mayor, entonces nos crea la siguiente pendiente. Por acá, por acá, y por acá. Punto D, punto D, punto E, punto F, A, B y C. Tomamos la regla, trazamos la línea. Estos 3 puntos que se nos forman acá se forman con una distancia de 2 metros cada uno.
metros. Por acá se nos forma un triangulito. Este triangulito, creándonos así, perdón, por acá, creándonos otra vez. Entonces por acá nos queda que S de A, S E B y S F C. ¿Ves? Por acá se nos forma nuestro ángulo alfa, que llamaremos alfa. Y como tenemos esta distancia, nos tocaría hallar esta distancia desde acá, acá. Y está este triángulo. Por relación de funciones trigonométricas tenemos que la tangente del ángulo es igual a S EB menos S de A sobre 2 igual, perdón, vamos a borrar esto por acá, hacerlo más abajito, la tangente del ángulo es igual a S EB menos S de A sobre 2 es igual a S FC menos S de A sobre 4. Simplificando, tenemos el 2 por acá 1, nos quedaría que esto es igual a 2, aplicando S EB menos S de A es igual a S FC menos S de A menos S de A. Entonces, con eso nos queda que 2 S EB menos S de A, menos 2 S de A menos S FC, ¿sí? Menos S de A. Entonces, con eso, con eso tenemos que 2 S EB menos S de A menos S FC más S de A igual a 0 sería nuestra ecuación de deformación. Esta que tenemos por acá. Bueno, siguiendo nuestro conducto con la ecuación de pelea, tenemos que 2 multiplicando a pelea que multiplica a F EB menos F de A menos pelea F FC, ¿sí? FC es igual a 0 y con eso tenemos que 2 F EB, ¿sí? Menos F de A menos F FC
es nuestra tercera ecuación. Entonces, vamos a anotar la tercera ecuación por acá para borrar el tablero y seguir con el ejercicio. Ahora, reemplazamos nuestras ecuaciones en 1 y en 3. Y tenemos f de a más f eb más fc igual a 130.000 newtons menos nuestra tercera ecuación, ¿sí? F de A más 2 FEB más FFC igual a 0. Cancelamos esto y esto. Y nos queda 3 FEB igual a 130.000 newtons. Correcto. Entonces, hacemos la siguiente operación y nos queda que FEB es igual a 43.333 newtons. ¿Sí? Ahora reemplazamos FEB en 2 y nos queda, reemplazando FEB en 2, nos queda que F de A por acá, F de A igual a 230.000 newtons por 2 FEB sobre el 4 que tenemos por acá. Y esto nos da que F de A es igual a 35.835.33 newtons. ¿Sí? Ahora tenemos que reemplazar FBE y F de A en 1. Y tenemos que FFC es igual a 120.000 menos FBA menos FDA, y esto nos da un valor de FFC es igual a 50.833,33 newtons. Ya con eso pasamos a hallar nuestros esfuerzos y nos quedaría, ya con los datos que tenemos acá entraríamos a hallar nuestro esfuerzo. Entonces, nuestro esfuerzo en B es igual a 43.333.33 newtons sobre el área, que es esta que tenemos acá, que serían 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y eso nos da un resultado de, ya lo ponemos, nuestro esfuerzo en A es igual a 35.833,33 newtons sobre el área, que es la misma, 450
por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bueno, y nuestro esfuerzo en C es igual a 50.833,33 newtons sobre el, perdón, no tengo el mejor pulso, sobre el área, que es 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Eso nos arroja un resultado de 96.3 megapascales. Nuestro esfuerzo en B. Nuestro esfuerzo en A nos da un resultado de 79,63 megapascales. Y nuestro esfuerzo en C nos arroja, vamos a ponerlo por acá, 112.9 megapascales. Y así concluiría nuestro ejercicio. No olviden suscribirse y si les gustó, no olviden darle muchos likes. Hasta la próxima.